Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas al Pase. Ayer fue de esos días en los que pasaron más cosas de las que en general uno puede procesar en tiempo real. Y por eso es importante ordenar a veces la información, ordenar los datos, jerarquizarlo, parar la pelota, poner las cosas en perspectiva para ver el escenario completo y no quizás el detalle que te quiere mostrar el gobierno a través de su aparato de propaganda. Y lo que se vio ayer es que este es un gobierno que no logra consolidarse, aunque utiliza buena parte de sus esfuerzos justamente en vender una realidad que no existe. Una realidad en la que Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo, que la macro está ordenada, que la inflación ya no existe, que los sueldos están subiendo, que las jubilaciones alcanzan, que los únicos que protestan son conspiradores que solo piensan en voltear al gobierno. Ayer se viralizó, se comentó mucho una noticia que primero salió en Bloomberg y luego fue replicada en varios medios locales. Les voy a pedir la placa 1, que tiene que ver con luces amarillas en la cadena de pagos de Argentina, tanto en personas como empresas. Esto lo reporta el Banco Central y lo empiezan a monitorear los bancos. Los que no son tan jóvenes recordarán que en la Argentina, cada vez que la frase cadena de pagos empieza a aparecer en los medios de comunicación, en los diálogos de los economistas y demás, es una luz amarilla inmensa, porque básicamente significa que los distintos eslabones de la cadena productiva no pueden hacerse cargo de las deudas. Recién, en Habrá Consecuencias, veníamos escuchando a Cande que contaba el tema de las deudas familiares, pero también pasa en las pymes, también pasa en empresas no tan pequeñas. Y esto, bueno, obviamente, cuando una pyme no le puede pagar a un proveedor, ese proveedor a su vez no le puede pagar a el que le provee, o no puede pagarle a sus empleados, o no puede pagar la luz, y entonces tiene que cerrar o reducir su operación. Cuando una familia no puede pagar la tarjeta, esa familia tiene un problema, pero cuando son cientos de miles de familias las que no pueden pagar la tarjeta, parafraseando un famoso refrán, el problema entonces deja de ser de la familia y pasa a ser del sistema. También podemos ver en la siguiente placa otra cuestión que destacaba hace un rato Candevoto, que es que a la Argentina no le va mal a todo el mundo, que hay gente a la que le está yendo muy mal, una enorme mayoría a la que le está yendo muy mal, pero también hay gente que se está beneficiando y mucho de este modelo económico. Y esto es importante porque en general entender quiénes se benefician del modelo económico ayuda a entender por qué el modelo económico puede sostenerse a pesar de estar generando el enorme daño que está causando. Y aquí entonces vemos un informe de Equilibra que muestra la dicotomía entre la performance del consumo masivo, esto es comida, elementos de limpieza, elementos de higiene, aquello que no se puede dejar de comprar, que uno en todo caso compra un poquito menos, cambia los hábitos, empieza a comprar cosas más baratas, pero igual hay que comer, igual hay que mantener la casa en orden, igual hay que limpiarse, cuidarse y demás. Y la fuerte expansión de los bienes durables, es decir, desde electrodomésticos para arriba lo que se les ocurra, autos y demás. Pero no solamente vuela el consumo durable, sino todo lo importado, tanto en turismo, es decir, la gente que viaja afuera y gasta afuera, como en bienes de consumo final. El famoso Amazon, el courier, que te traes la ropa, te traes el electrodoméstico, o ahora incluso, gracias a la desregulación de Sturzenegger, podés traerte hasta fideos de afuera. Te pedís el paquete y te lo mandan. A lo mejor no te conviene porque el envío te sale un poco caro, pero legal es legal. Todo esto se complementa además con una noticia que conocimos ayer, que es el récord de patentamiento de Ferraris en la Argentina. Podría ser perfectamente un título de Barcelona o de cualquier intento de caricaturizar este gobierno, pero es real. Nunca, como hasta ahora, se van a patentar tantas Ferraris. Ya se matricularon 6 en lo que va del año.
Hay 7 más que están en trámite. Y para que se hagan una idea, en 2023 y en 2024 no hubo ninguna registrada. Y en general se registra 1, 2 por año. Bueno, este año van a ser una decena, una docena o incluso más. También abrió aparentemente un local de McLaren también acá en la Argentina. Bueno, evidentemente hay oportunidades de negocios para algunos y oportunidades de hacer mucha plata también para algunos. Y mientras tanto, mientras entran desde fideos hasta McLaren y Ferraris, bueno, las pymes argentinas quedan aplastadas por estas importaciones. Lo podemos ver en la siguiente placa, que muestra en esta nota de Eugenia Rodríguez, que viene haciendo un laburo extraordinario en el Destape, poniendo la lupa en detalles de la crisis económica que no son las que se ven en otros lados, y es muy importante porque ayuda a completar el panorama. Y acá nos muestra que el 42% de las pymes, más de 4 de cada 10, ve amenazada su supervivencia por la avalancha importadora. No su margen de ganancia, no la posibilidad de reinvertir, de expandirse. No dicen que van a tener que achicarse para sobrevivir. No, dicen, miren, con esta avalancha importadora no podemos seguir existiendo. Y la verdad es que mientras pasan estas cosas, el gobierno miente sistemáticamente y vende sistemáticamente una realidad que ya no existe. Se decía en su momento que así como se habló del diario de Irigoyen, había que hablar del timeline de Milei, en el cual Milei veía un país que funcionaba mejor y mucho más acorde a sus ideas que la realidad. Bueno, ahora pareciera que ese timeline se lo quieren imponer a todo el mundo, que quieren hacerle creer a toda la sociedad que las cosas van maravillosamente bien. El problema es que en la medida que esa medida no se sostiene, porque cada vez son más los afectados y entonces uno puede comprobar en carne propia, en su casa, en su familia, con sus vecinos, con sus amigos, el daño que se está haciendo, lo que se profundiza es el deterioro institucional y la instauración de un régimen que tiene algunas características, digámoslo así, postdemocráticas. ¿Por qué postdemocráticas? Bueno, porque hay cosas que siguen en su lugar, el Congreso sesiona, la gente va a votar, pero las reglas de la Constitución lentamente dejan de regir y las libertades políticas van vaciándose de sentido. Ayer, la Corte Suprema decidió de manera irregular que Lorenzetti podía fallar contra CFK. ¿Por qué digo de manera irregular? Bueno, ustedes saben que la Corte Suprema debería tener 5 miembros, eso dice la ley, que solamente hay 3, que como solamente hay 3 y la mayoría de 5 es 3, para poder fallar los 3 que hay actualmente necesitan fallar de forma unánime, estar los 3 de acuerdo. Y esta vez que tenían que decidir, bueno, si Lorenzetti, que había dado un mensaje hace un par de meses diciendo que el fallo de Cristina estaba pronto a salir, no había de esa manera anticipado su opinión y por lo tanto debía ser recusado. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que si a Lorenzetti lo recusan, tiene que entrar un conjuez. Los conjueces se sortean entre decenas de jueces de todo el país. Y la causa vialidad, que es de la que se trata todo esto, está en un papelón, está en un armado, es tan insostenible que nadie que no sea parte de la mafia que la fue construyendo esa causa paso a paso, firmaría un fallo condenatorio. Entonces, para condenar a Cristina, lo necesitaban a Lorenzetti firmando esa condena. Y para tenerlo a Lorenzetti firmando esa condena, necesitaban que el propio Lorenzetti opinaran sobre su recusación. Lorenzetti ayer fue juez y parte. Algo absolutamente incompatible, ya no con la Constitución argentina, sino con ninguna idea básica de ejercicio de la justicia. Y sin embargo, acá estamos. Y esta decisión de la Corte además fue leída unánimemente por todo el mundo político, empresarial y demás, como un anticipo de que aquello que dijo Lorenzetti, que es que iba a salir el fallo contra Cristina, bueno, va a terminar pasando. Que antes de las elecciones va a haber un fallo de la Corte Suprema que confirme la condena en la causa fraguada de vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros lo contamos acá hace una semana. Dijimos que en el Patria ya circulaba esa información
y ya trabajaban con la hipótesis de que Cristina iba a ser condenada antes de las elecciones. Lo dije el jueves pasado. También contamos que en la Casa Rosada manejaban la misma información. Y de hecho salieron el fin de semana otros periodistas a contarlo. Y también dijimos, y lo contó Roberto Navarro, que habló con uno de los 3 jueces de la Corte y que le confirmó lo mismo, que le iban a poner fecha para antes de las elecciones al fallo y que ese fallo sería contra Cristina Fernández de Kirchner. Y la importancia que tendría ese fallo, si sale, cuando salga, es impresionante. Sería una bomba atómica en la política argentina que contaminaría absolutamente no solamente la campaña bonaerense, sino todas las campañas de este año, todas las discusiones que se den en el Congreso, en la calle, al interior de la oposición. Estaríamos hablando sin dudas de una página negra en la historia argentina, de las peores. No hay muchos antecedentes, pero además estaríamos hablando de un paso que nos alejaría definitivamente de un consenso democrático que desde diciembre del 23 se va haciendo cada vez más chiquito en el espejo retrovisor. En cualquier lugar del mundo, un país en el que el líder opositor o un líder opositor de la importancia de Cristina va preso en una causa notoriamente fraguada es considerado un país autoritario. Y no hay muchas vueltas que darle. Si sale el fallo de la Corte Suprema, la Argentina de Milei paradójicamente va a ir a sentarse en la fila de Nicaragua, de Corea del Norte, de la Venezuela de Maduro. Porque es exactamente eso lo que se le recrimina a aquellos países, que los líderes opositores terminan presos en causas donde no están dadas las garantías adecuadas. Pero el mismo día que la Corte comete este acto absolutamente irregular para mandar un mensaje de que va a avanzar en la proscripción de Cristina, el presidente de la Nación, en su absoluta incontinencia virtual, compartió un tuit que llamaba a cerrar el Congreso. Podemos verlo. Ahí se ve que Milei lo repostea. Y el tuit que dice claramente hay que cerrar el Congreso. Entre paréntesis, vuelve con la metáfora de los legisladores como ratas, que lo dijimos una vez y lo vamos a volver a decir, es una metodología nazi. Algo que además ahora podemos decir de manera legal, si se quiere, por el fallo que ayer hizo el juez Rafecas, desestimando la denuncia contra Ariel Jalad, que justamente había llamado la atención sobre este tipo de metáforas y sobre las coincidencias en el uso de ciertas metáforas, para nada inocentes, por parte de Milei. El posteo que retuiteó Milei, que decía que hay que cerrar el Congreso, lo hizo uno de los usuarios de estas brigadas digitales que tiene Santiago Caputo, @elpit, con muchas T's, que es el mismo que apareció cuando se hicieron análisis en las redes, como el primero que compartió el video fake de Mauricio Macri diciendo que se bajaba Silvia Los Penato en la previa de las elecciones porteñas. ¿Se acuerdan? Bueno, cuando se investigó de dónde había salido ese fake, lo había subido este mismo usuario. Digo, esto da cuenta de esta metodología en la cual contrabandean como memes, como bytes, como picardías de las redes, cuestiones que en realidad no hacen más que vaciar la democracia, ¿no? Quitarle importancia a un proceso eleccionario con ese tipo de maniobras o ahora llamar a cerrar el Congreso. Un aparato de propaganda que está puesto también al servicio de romper huelgas, de atacar al movimiento obrero organizado, a los trabajadores organizados. Y eso ayer quedó clarísimo con lo que pasó en el Garrahan, donde los residentes fueron a una reunión donde los iban a recibir delegados del gobierno. Cuando llegaron no había delegados del gobierno, estaban solamente las autoridades del hospital. Y los recibieron con las planillas completadas y firmadas que si se mandaban implicaban que los despedían.
Los residentes, como saben, no están en una relación de dependencia, es un estatus especial que los hace sensibles a este tipo de maniobras, de que pueden deshacerles el contrato en cualquier momento y con muchas menos condiciones que en el caso de un trabajador contratado o en planta. Pero además el sistema de residencias tiene la particularidad de que si te echan de una, después no podés reingresar a otra. Con lo cual los estaba amenazando con cagarles la carrera. Con cagarles la carrera. También, además, les dijeron que iban a contratar a otros médicos para romper la huelga. Es decir, que plata hay. Plata para eso hay. Lo cierto es que cuando los residentes, que son además el 10% de la planta del Garrahan y el resto sigue tomando medidas de fuerza, pero cuando los residentes decidieron levantar la medida de fuerza por esta amenaza y volver a trabajar, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, sacó un comunicado mintiendo, diciendo que había llegado a un acuerdo y que por eso se levantaba toda la medida de fuerza. Lo tenemos ahí, el comunicado del hospital Garrahan. No, tenemos primero, perdón, así seguimos el orden. Vamos primero con la placa que muestra cómo un trabajador relataba estas amenazas. Esto lo compartió ayer el colega Ramón Indart, que viene haciendo un laburo de seguimiento muy fino sobre todo el tema de Garrahan. Y este es un mensaje que le mandan a él. Y le dicen, pasaba a contarte el arreglo, entre comillas, que hizo el Ministerio de Salud con los residentes del Garrahan. Les pusieron en la mesa dos opciones, o arreglar o el acta de despido ya completada con sus datos personales. Cabe recalcar, bueno, esto es lo que yo les contaba recién, que si te despiden de una residencia no podés volver a ingresar al sistema. Lógicamente se firmó el acuerdo, salieron llorando del hospital sabiendo que con esto le daban la espalda, entre comillas, al reclamo de sus otros compañeros. A su vez le escribieron a becarios, ex becarios, ofreciéndoles puestos de planta en el hospital para reemplazar a los residentes. La versión oficial de todo esto, ahora sí, es el comunicado que saca el hospital Garrahan con los membretes oficiales, diciendo residentes levantan el paro y retoman sus lugares de trabajo. Como si hubiera habido un acuerdo, se hubieran dado la mano y hubieran dicho, ¿saben qué? Estamos bien. Miente además en detalles sobre la manera en la cual, o la oferta que les habían dado y demás. Y esto obligó a los residentes del Garrahan a sacar su propio comunicado aclarando la situación, que es este segundo comunicado que dice: lamentamos comunicar que nos vimos obligados a cesar la medida de paro laboral indefinido con la reincorporación inmediata a nuestros puestos de trabajo. Cabe recordar que los residentes como tal no tienen representación gremial, ni tienen protección gremial, o mejor dicho, tienen una protección gremial muy pero muy reducida, y lo que vemos es un gobierno que detecta el eslabón más débil de una protesta y apunta ahí para tratar de romper. Ya lo había hecho la semana pasada cuando les ofreció un aumento diferencial a los residentes respecto al resto del sistema, al resto de los médicos que trabajan en el Garrahan, y planteó que los residentes se habían puesto en contra de los médicos porque los médicos rechazaban el aumento para ellos. Y eso fue también toda una gran maniobra que desnuda un poco el modus operandi de este gobierno. Los invito a ver esto, es muy interesante. Quédense. Veamos primero en la placa 7 este tuit de La Derecha Diario que da comienzo a la operación. Urgente. Se viralizó un chat de médicos residentes del Garrahan, dice, enojados con los gremios por rechazar el aumento del 63% a sus ingresos que ofreció el Ministerio de Salud. Como decíamos, ese aumento no era del 63%, no ingresaba en el recibo y sobre todo no era para todos. Vamos al siguiente. Bueno, este tuit venía con una captura del supuesto chat del grupo. Apareció una cuenta, Residentes Garrahan Real, que comparte el mensaje, la misma captura del chat de supuestos residentes diciendo: queremos informar, por favor, devuélvame la placa. Queremos informar que sí, este grupo llamado Resipediatría Garrahan es real. Lamentamos la difusión de chats reales. Además, queremos aclarar que sí nos falta plata y son decisiones que se toman mediante los dirigentes de la Asamblea de Médicos Residentes. Ahora, pues son brutos además. Si vos entrás a la cuenta de esa supuesta Asamblea Real de Residentes del Garrahan y te vas un mes para atrás, ¿qué te encontrás? Miremos lo siguiente.
Debido al rompimiento de la veda desde la Justicia Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hemos decidido aceptar la suspensión de la candidata Silvia Lospenato, firmado por residentes Pediatría Garrahan. Claro, estos mismos residentes hace un mes justo eran miembros del Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires que estaban operando por un video que había compartido el mismo tipo que ayer estaba diciendo que hay que cerrar el Congreso para conseguir algunos votos más para Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires. Está todo a la luz del día. Y el problema es ese. El problema del gobierno es que las mentiras se van haciendo cada vez más inverosímiles. Que la gente está cada vez más en contacto directo con el daño que genera el gobierno. Y cada vez queda más en evidencia que detrás de la fortaleza que quieren proyectar, lo que hay es una estructura precaria, casi lumpen, sobre la que montan su aparato de poder. Eso es lo que pasó esta semana con la diputada Santillán y los famosos 360.000 pesos, que los invito a volver a ver si no lo vieron y si lo vieron también, porque es muy gráfico sobre la naturaleza de este gobierno. Canasta básica total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC, 360.000 pesos. Creo que la doctora había dicho 800.000 o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó 360.000 pesos para lograr la canasta básica. Es más que pobre, ¿no? Martín, puede ser. Le pasé Martín, puede ser eso. Parece que no, del INDEC. me parece que no para 4 personas. No, no para 4 personas con 360.000 pesos. Para 3 personas, 883.740. Es para una persona. Está pasando para una esa. Ah, bueno, el dato que dijo la chica de que ella Para no podía una, pero por sobrevivir. 4, 12. Igual, No 3 contempla por 4 alquiler tampoco. Es importante. Bueno, también. pero ella dijo que ella no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360.000 pesos es lo que se necesitó de acuerdo al INDEC. Y ella, como decía, vive sola, no podía mantenerse. Bueno, creo que hay mucha carga. Empieza a crujir la estructura. Nos empezamos a dar cuenta de la verdadera naturaleza de estos personajes. Y esto es lo importante. Javier y Karina Milei o el propio Santiago Caputo no son muy distintos que Santillán, no son mucho más sofisticados que Santillán. Están cortados por la misma tijera. Y si tuvieran alguna duda, vean cómo Milei retuiteó a la propia Santillán diciendo esta burrada, diciendo esta barbaridad. Es decir, esta precariedad, que a veces queda más en evidencia que otras veces, es la regla y no la excepción en este gobierno. Y cuando esa estructura cruje, eso tiene efectos. Y eso se vio ayer adentro y afuera del Congreso. En la calle lo que vimos fue una multitud que volvió a desbordar el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, que no pudo reprimir como hace cuando solamente hay unos pocos jubilados junto con los periodistas que van a retratar la protesta. La gente de producción del Destape hizo un compilado con algunas imágenes de la marcha de ayer. Veámoslo porque es realmente impresionante. Docente universitaria jubilada, investigadora, mujer, qué sé yo, ¿qué más querés? Otro. Creo que por todos esos motivos estoy acá. Eliminaron todas las políticas que tenían que ver con la violencia hacia las mujeres, eliminaron todos los programas de salud sexual y reproductiva, pero esto es muy importante, la unificación de las luchas. Tratan de callarnos mucho más que antes. Eso es súper visible. Teniendo en cuenta el gobierno que tenemos actualmente de Milei, que es abiertamente misógino y neoliberal. Lo que existe es una derecha que viene a por nosotros, por todos, por todas, por todes. Los femicidios siguen ocurriendo todos los tipos de violencia, la económica, la simbólica, la psicológica, la institucional también, la obstétrica. Hoy salimos todos a las calles en unidad y ese es el principal. Hace 10 años también habría crueldad, pero la realidad es que esta asfixia. Fíjate todos los que estamos movilizados, ¿no? La gente del INTA, del CONICET, la salud. Del Hospital Garrahan, del CONICET, el Ni Una Menos, hay sindicatos. Esto era necesario, la unificación de luchas. Más que nunca vamos a estar en la calle.
Bien, ahí vimos imágenes que de alguna manera retratan o intentan retratar, porque lo que hubo ayer fue tan grande que cualquier resumen se queda chico. Fue una verdadera multisectorial que, y esto creo que todavía no se publicó en ningún lado, ya disparó conversaciones y seguramente va a haber otra marcha antes del fin de mes, también masiva, también multisectorial, también convocada por todos los espacios y sectores que han sido agredidos por este gobierno. Y que de alguna manera da cuenta del fracaso absoluto de la estrategia de desmovilización que intentó este gobierno hasta ahora. El gobierno desde el primer día que lo que intentó fue desmovilizar. En algunos casos reprimiendo, en otros casos dejando que el conflicto se diluyera, en otros casos apretando, en otros casos negociando. Pero lo que busca el gobierno claramente es que la sociedad se quede en la casa el día de ir a votar, porque eso les permite vender que con 15 de cada 100 personas del padrón son mayoría, pero también el resto de los días de la vida, porque eso les permite vender una aceptación y una paz social que no existe en la realidad. Y la confluencia transversal también fue una señal muy potente que supieron tomar dentro del Congreso los opositores. Ahora en un minutito nada más, Diego Genud nos va a traer detalles de esa sesión y lo vamos a estar discutiendo acá en la mesa porque dejó mucha tela para cortar, mucho análisis para hacerse de lo que pasó ayer en el Congreso, pero quería destacar una sola cuestión para terminar de cerrar este análisis, y tiene que ver con un oficialismo que de acá hasta diciembre, cuando en el mejor de los casos pueda consolidar ese tercio propio, que lo ponga a salvo de que le reviertan vetos, o de que avancen medidas disciplinarias contra el presidente o contra otros miembros del gabinete, entra en un terreno de mucho peligro. De mucho peligro porque ayer quedó muy lejos de esos 87 votos, que es el número mágico que necesita Milei para blindarse. Porque Macri, que sabe que no puede ir contra la corriente de su electorado, también sabe que Milei lo está recontracagando. Y ayer le mostró que todavía tiene un poco de poder de daño para sentarse a negociar. Pero el riesgo es que ante esta situación de debilidad o de mayor debilidad o de exposición de la debilidad que intenta ocultar, el gobierno lo que va a hacer es profundizar. Es profundizar el autoritarismo, es profundizar la violencia, es profundizar el camino de cerremos el Congreso, metamos presa a Cristina. Ya está claro que Milei no tiene ningún plan más allá de seguir endeudándose para llegar a las elecciones y conseguir una cosecha de votos que le alcance, no para sacar leyes, porque eso no está en no hay ningún cálculo, ni aunque saque el 50% en todo el país que le sirva para tener mayoría en las dos cámaras. Lo que quiere es conseguir una cosecha de votos que pueda vender después como justificativo para profundizar su avasallamiento a las instituciones que intenten ponerle un límite. Para decir, miren, en el 2023 me votó una mayoría, en el 2025 me votó una mayoría, y si el Congreso no me deja hacer lo que quiero, si un juez no me deja hacer lo que quiero, son ellos los que están en contra de la voluntad popular, y por eso vamos a ir contra ellos. La casi segura a esta altura proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y las amenazas al Congreso, la violencia represiva, el abuso de los decretos y de los vetos, la retórica fascista, el uso de los servicios de inteligencia para la política interior, son todas señales claras del rumbo que está tomando el gobierno. No son especulaciones, no son conspiranoias, no son ideas febriles. Se trata de lo que dice y hace el gobierno todos los días. Y acá no pasa por ponerle un nombre u otro, discutir si son fascistas, libertarios o boy scouts. Se trata de reconocer una amenaza cuando se está acercando, porque esa es una capacidad imprescindible para garantizar la supervivencia. Diego, ayer